continuamos entonces con el estudio de las cualidades o las características que debe tener y por las que debe vivir un buen discípulo. Y no podemos hablar de dichas características o cualidades de un buen discípulo sin por lo menos mencionar, aunque sea por encimita, al apóstol Pablo. Si recuerdan el jueves pasado, cuando hablamos de la historia de Esteban, decía la porción que leíamos que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando hablamos de Saulo, estamos hablando de quién era Pablo antes de ser llamado Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, de aquellos que creían en Jesús como el Mesías, y no es hasta ese encuentro tan maravilloso que tuvo con Jesús de camino a Damasco, que cambia por completo su actitud, su mentalidad, su corazón, y de perseguir a aquellos que predicaban el evangelio y que creían en Jesús, pasó a ser él quien predicaba el evangelio y quien creía en Jesús. Y la historia de Pablo es bien impresionante en muchos sentidos. Y dentro de todas las cosas que Pablo habló en sus cartas, algunas que no caen bien a todo el mundo y otras que todos usamos en momentos claves de nuestra vida, hay una expresión sobrenatural que Pablo hace, y es esa expresión en la que se basa el mensaje de esta noche. Decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con la historia de Bartimeo hablábamos de que el buen discípulo renuncia a todo por Jesús. Con la historia de Esteban hablábamos de que el buen discípulo, así como vive para Jesús, también está dispuesto a morir por él. Y leíamos el libro de Romanos, donde dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y en esta porción bíblica Pablo está diciendo: yo he muerto junto con Cristo. Y Pablo lo decía en el contexto de la ley y la condenación que venía por virtud de esa ley. Cuando Cristo muere, muere también la condenación que había sobre cada uno de nosotros como consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, Pablo continúa diciendo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que Pablo quería decir con esto es que ya no vivía bajo el dominio de la condenación que trae la ley, sino que ahora vivía bajo el dominio del Espíritu Santo. Y el jueves pasado decíamos que el buen discípulo debe estar lleno, debe ser sensible y debe vivir sometido al Espíritu Santo. Y en ese mismo sentido Pablo estaba diciendo: ya no vivo por lo que yo quiero o por lo que quiere mi carne, sino por lo que dice el Espíritu. Y si Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y si Pablo era un imitador de Jesús, por eso decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿qué cualidades o características nos refleja esta figura? ¿O qué cualidades o características nos enseña sobre lo que es ser un buen discípulo? Recordando y tomando en consideración que según las definiciones que hemos discutido, el buen discípulo no solo aprende y es instruido por su maestro, sino que vive en y por las ideas o las enseñanzas de su maestro, no siendo un simple oyente, sino que siendo un imitador. ¿Va conmigo? Dígame un gloria a Dios para ver si es verdad. Número 1.
El buen discípulo vive por revelación, no por conocimiento. No se trata de lo que conoce, se trata de lo que se le ha sido revelado. El pastor hablaba sobre esto hace varios jueves atrás. Y una de las cosas que el pastor decía es que no hay revelación sin transformación. Lo vimos claramente en la historia de Pablo. Pablo iba de camino a Damasco con la intención de meter preso a todos los que seguían o que creían o que predicaban el evangelio de Jesús. Pero en el camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro. Pablo tuvo un encuentro. Y fue un encuentro que transformó su vida por completo. Porque de seguir a los cristianos, se convirtió en una de las figuras más reconocidas por lo que fue su caminar en Cristo. Pero lo más impresionante de esto es que Pablo necesitó de una revelación. Necesitó de un encuentro. Necesitó de un choque con Jesús para que su vida cambiara sin retorno. ¿Cuántos pueden hoy decirle a Dios, yo quiero un encuentro contigo? Y lo mismo ocurrió con Pedro, que era lo que estaba discutiendo el pastor en aquella palabra que compartió con nosotras hace unos jueves atrás. En el libro de Mateo, capítulo 16, Jesús les está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice, bueno, algunos dicen que tú eres, y el otro, y Juan el Bautista, y la madre. Y entonces Jesús les dice, bien, pero entonces ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, pues tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando Cristo se le fue revelado a Pedro, Pedro fue transformado. Y ahora ya no iba a ser un hombre inconstante, sino que ahora iba a estar firme en el fundamento que es Cristo. Un buen discípulo anhela una revelación, porque sabe que la revelación de quién es Cristo es lo que va a afirmar sus pasos en el cumplimiento de su propósito. Y cuando Cristo se le ha sido revelado, el buen discípulo vive, camina y le sirve al Maestro, a Jesús, no por lo que Jesús pueda darle, sino por quién es Él y por lo que Él ya hizo. Gracias. Número 2. Un buen discípulo debe vivir una vida que sea de influencia para otros. Pablo le decía a Timoteo, en 1 de Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo estaba incitando a ser ejemplo, a ser de influencia. Por lo asombroso y lo maravilloso que era él, yo sí no. Por lo maravilloso y asombroso que es Jesús. Y si nosotros imitamos a Jesús, debemos vivir de una manera que lo refleje a Él en cada paso, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia,
para que otros puedan ver a través de nosotros al Jesús que le servimos, al Jesús que predicamos, al Jesús que adoramos. Que puedan ver en nosotros, pastora, el amor que Jesús tiene para con ellos. Que puedan ver en nosotros la misericordia que tiene Jesús para con ellos. Y en esa misma línea, número 3, el buen discípulo entiende que la mayor encomienda que Cristo nos dejó como discípulos fue el predicar el evangelio, el amar a otros desmedidamente y el ayudar al necesitado. El buen discípulo tiene que entender que somos llamados a ser desprendidos, a ayudar al que necesita, a visitar a los enfermos, a velar por aquellos que están pasando por alguna necesidad. En el libro de Mateo, capítulo 25, se habla de cuando Jesús está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a tener a unas ovejas, a algunos cabritos que los va a poner a un lado, las ovejas las va a poner al otro, y a una les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis. Y Jesús sigue haciendo una lista, y dice que le van a preguntar: pero maestro, ¿cuándo nosotros hicimos eso? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vestimos? Y Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y a los otros les va a decir: apartaos de mí, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque tuve sed y no me disteis de beber, porque fui forastero y no me recogisteis. Pero maestro, ¿cuándo? Como no lo hicieron con mis hermanos pequeños, no lo hicieron para conmigo. Al primer grupo Jesús les está diciendo: vengan, hereden el reino, porque me dieron de comer, porque me dieron de beber. Jesús, si Jesús les está diciendo: vengan, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, Jesús les está diciendo: hicieron lo que tenían que hacer. Cumplieron con la encomienda. Cumplieron con el propósito. Y de eso se trata. No podemos olvidar que esto era lo que Jesús buscaba enseñarle a sus discípulos. Se trata de que lleven la palabra, de que prediquen el evangelio, que hagan que otros conozcan sobre mí, que amen como yo los amo y que se ayuden entre ustedes. El buen discípulo reconoce que hemos sido llamados a suplir la necesidad de otros. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. ¿Qué necesitamos entender en esta noche? Que si no tenemos el corazón para ayudar al necesitado, para ayudar al caído, para ayudar al quebrantado, si no somos guiados por el amor, como discutíamos el jueves pasado, no tenemos el corazón de un buen discípulo. Número 4. El buen discípulo debe saber escoger a Jesús por encima de todo. Lo hablamos cuando discutimos la historia de Bartimeo. En Mateo 6,
Jesús hace una constante referencia a los discípulos de escoger entre una cosa y otra. O te haces tesoros en la tierra o te haces tesoros en el cielo. O tu ojo es bueno y lleno de luz, o tu ojo es maligno y lleno de tinieblas. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y aunque en este contexto se entiende que Jesús está haciendo referencia precisamente a las riquezas materiales, hay algo bien particular en la enseñanza de Jesús, de que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. O haces una, o haces la otra. Pero en estos ejemplos vemos que en los escenarios que Jesús les presenta, las opciones buenas o las correctas o las que se supone que ellos deben escoger son hacer tesoros en el cielo, porque donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Tener un ojo bueno y estar lleno de luz, y servirle a Dios. La idea es que los discípulos deben aprender a escogerle a Él por encima de cualquier cosa. Por encima de las riquezas, por encima de la comodidad. El buen discípulo tiene que aprender a escogerlo a Él, porque sabe que ninguna riqueza en el mundo, ninguna comodidad, ningún placer, ningún deleite, ningún deseo de la carne se compara con Jesús de Nazaret y lo que obtenemos en Él cuando lo elegimos. ¿Qué debemos escoger entonces? Buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que haciendo esto, todo lo demás vendrá por añadidura. Pablo decía en el libro de Filipenses: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Pablo entendía, como lo entendió Bartimeo, que no hay nada mejor que escoger a Jesús, que escogerlo a Él es la opción, y que todo lo demás, usando las mismas palabras de Pablo, es basura al lado de lo que somos y de lo que tenemos en Jesús de Nazaret. Bien decía uno de los autores cuyos escritos estudié mientras me preparaba para todo esto de este discipulado, estos jueves. Él decía: uno de los indicadores principales de que usted se ha convertido en discípulo es cuando su pasión cambia de los deseos mundanos a Jesús. Cuando por encima del mundo, por encima de todo, nuestra elección es Jesús. Cuando por encima del trabajo de nuestros sueños, pero que no está dentro de la voluntad del Padre, escogemos a Jesús. Cuando por encima del esposo o la esposa que yo quiero, porque ese es el hombre, esa es la mujer para mí, pero que ese no es y esa no es la que Dios tiene para ti, escogemos a Jesús. Cuando el centro de nuestra vida es Jesús. Cuando el motor de nuestra vida es Jesús. Cuando siempre, pase lo que pase, trátese de lo que se trate, elegimos a Jesús. Número 5, no se me duerma, solamente me falta 1 hora. Como hemos mencionado, el buen discípulo debe amar desmedidamente, así como Jesús amó. Nuestro trabajo como buenos discípulos es también amar como Jesús amó,
de modo que la gente pueda verlo a Él a través de nosotros. Decía Jesús en el libro de Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y continuó diciendo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y dice la palabra en primera de Juan 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué expresión más impresionante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como buenos discípulos hemos sido llamados a amar a los demás, a reflejar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Yo sí, pero amar a quién, a mis amigos, a mi familia, claro que sí. Claro que sí. Pero también a nuestros enemigos, a aquellos que nos señalan, a aquellos que nos vituperan, a aquellos que nos rechazan, a aquellos que nos juzgan, a aquellos que no creen en nosotros. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero yo soy la mensajera, a mí no, cuidado. Yo solamente llevo el mensaje, más nada. Como decíamos cuando hablábamos de Esteban, lo importante es entender que tratar a los demás con amor, aun cuando estos nos tiran piedras, no habla de ellos, habla de nosotros. Va a hablar de quiénes somos. Va a hablar de nuestro corazón. Va a hablar de quién vive en nosotros, como decía Pablo. El autor del libro Comentario Bíblico Conciso de Holman dice algo que me impactó. Él está hablando sobre el amor de Cristo y cómo nosotros debemos amar como Cristo ama. Y él dice que Jesús hace un llamado al amor a otros en el contexto de la responsabilidad hacia Dios. Tal amor debe ser más grande que el amor que manifiesta un pecador. No es amor condicional. Es amor que se muestra incluso al enemigo. La muerte de Jesús por los pecadores será el ejemplo por excelencia de este amor. Y él continúa diciendo, si el mundo debe distinguir a los discípulos de Dios, el amor de ellos tendrá que ser diferente. El amor que profesamos, el amor que demostramos, tiene que ser diferente. Y seguía diciendo, tal amor reconoce primero el pecado, el pecado propio antes de apresurarse a tratar con el pecado de otros. El buen discípulo, en lugar de criticar, ama. El buen discípulo, en lugar de juzgar, ama. El buen discípulo, en lugar de señalar, ama. El buen discípulo, en lugar de pisotear, ama. Decía Pablo en el libro de Filipenses, si Cristo les ha dado a ustedes
poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Número 6. ¿Cuántos van conmigo? Un buen discípulo debe vivir gobernado por la autoridad de la palabra de Dios, pues sabe que la palabra lo es todo. Un buen discípulo sabe que nuestra vida debe ser reflejo de la palabra. Un buen discípulo sabe que no moldeamos la palabra a nuestras vidas, sino que debemos moldear nuestras vidas a la palabra. Un buen discípulo sabe que la palabra va y debe ir por encima de nuestras opiniones, por encima de nuestros sentimientos, por encima de nuestros pensamientos. Un buen discípulo sabe que la palabra está ahí para que la conozcamos, la escudriñemos, para que meditemos en ella, para que la prediquemos y para que la vivamos. En la Biblia se nos exhorta a que más que oidores, seamos hacedores de la palabra. Jehová le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús dijo en el libro de Juan: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verdadero y buen discípulo permanece en la palabra, cree la palabra, vive la palabra, vive en la palabra y vive por la palabra. Lo que Jesús estaba diciendo en este versículo, seréis verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra, denota el peso que tiene la palabra de Dios en la vida del discípulo, pastor. Es solamente cuando permanecemos en esa palabra, cuando permanecemos en sus enseñanzas, en sus estatutos, sus mandamientos, sus instrucciones, que viviremos verdaderamente como un buen discípulo. Decía el apóstol Pablo en el libro de 2 de Timoteo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Para ser buenos discípulos necesitamos la palabra. Salud. Dependemos de la palabra. Número 7. El ser un buen discípulo. Aquí vienen las buenas noticias. El ser un buen discípulo implica sacrificio. Sacrificio de nuestras comodidades,
sacrificio de nuestros placeres, sacrificio de nuestros deseos, sacrificio de nuestros planes, sacrificio de nuestras prioridades. Miremos a Pablo. La historia de Pablo como seguidor de Jesús estuvo plagada de rechazo, de vituperios, de tortura, de peligros de muerte, de cárceles, de azotes, de pedradas, de hambre. Pablo entendía que al seguir a Jesús y cumplir con lo que Jesús esperaba de él, lo estaba sacrificando todo. Dijo Pablo en el libro de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo sabía que él tenía una encomienda, así como Esteban sabía que tenía una encomienda. Y a su vez él sabía que esa encomienda traía consigo padecimientos, dolor, sacrificios. Por eso dijo en el libro de Filipenses, como hablaba el pastor ahorita, y a mí me encanta porque el Señor: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Por esto se sufre. Pero, ¿por qué Pablo se contentaba tanto en los sufrimientos que tenía que atravesar como parte de ser un discípulo de Jesús y caminar en el propósito? Porque Pablo sabía que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y que abandonar todo por causa del sufrimiento, de lo que había que sacrificar, no valía el perder la recompensa eterna que vendría si atravesaba ese sufrimiento. Dice la palabra en el libro de Lucas 9, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y volvemos a recaer en dejarlo todo. Esto implica sacrificio. Aleluya. Y número 8. Si se te olvida todo lo que yo te he hablado hoy, por favor, que no se te olvide esto. El buen discípulo debe tener el corazón de un siervo. Te lo voy a repetir. El buen discípulo debe tener el corazón de un siervo. Dios nos llamó a servir. Ninguno de nosotros es muy grande como para servir, pues si Jesús mismo, siendo Dios, vino a servir, ¿cuánto más no debe ser esa nuestra posición como buenos discípulos de Jesús? Pero importante, para tener el corazón de un siervo, debemos tener humildad. Jesús dijo en el libro de Mateo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es el centro del corazón de un discípulo, de un siervo y de un buen discípulo.
Dice la palabra en el libro de Marcos: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestades. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en el libro de Juan, capítulo 13, dice la palabra: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando Jesús habla de lavar los pies a otros, Él no está hablando de literalmente cuidado. Él está haciendo referencia a llevar un estilo de vida fundamentada y basada en el servicio humilde. Si el Maestro, si el Señor tuvo una actitud de humildad, de servicio, ¿cuánto más no debemos hacerlo nosotros para con los demás? Y me encanta lo que dice Jesús en el versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dio ejemplo. Jesús se involucró directamente en el acto de servicio. Él no solamente se los dijo, que bien Él pudo haber dicho: tienen que lavarse los pies los unos a los otros, y hubiera tenido peso también porque es la palabra de Jesús. Pero Él no solamente se los dijo, Él se los mostró, para que así como Él hizo, hagamos nosotros. Como Jesús era humilde de verdad, no solo se lo dijo a sus discípulos, sino que se los ejemplificó. Nuestra vida de humildad tiene que demostrarse en todo lo que hacemos, más allá de en todo lo que decimos. Y hay algo que quiero compartir contigo antes de terminar. Como discutíamos, el discípulo es alguien que aprende bajo la instrucción de un maestro. Como decíamos cuando hablamos de la historia de Bartimeo, siempre hay espacio para que el buen discípulo aprenda, para que crezca. Ninguno de nosotros puede ser un buen discípulo si no está dispuesto a aprender. Va conmigo. Y ninguno puede aprender si no está dispuesto a escuchar, número uno. ¿Escuchar a quién? Pues a nuestro maestro por excelencia, Jesús de Nazaret. Pero también a aquellos que Dios nos ha entregado en la tierra para que nos dirijan. Nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros padres. El buen discípulo tiene que saber escuchar la voz de Dios
la voz de sus líderes, la voz de aquel que Dios utilice, sea quien sea, para hablarle. Ninguno puede aprender si no está número 2, sin la humildad para reconocer que necesitamos seguir aprendiendo. El día en que nosotros pensemos que ya lo sabemos todo, que ya no queda nada más por aprender, que ya lo hemos visto todo o lo hemos experimentado todo de Dios, ese día tendremos un gran problema. En palabras de nuestro pastor, el principio de la caída de un líder o de un buen discípulo es cuando piensa que ya lo sabe o lo ha alcanzado todo. El día que dejes de aprender, ese día dejaste de crecer. Y ninguno puede aprender, 3, sin el corazón para recibir la corrección. Proverbios 3, del 11 al 12 dice: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Cuando la corrección es de Dios o viene de Dios, está fundamentada en el amor. Como Dios nos ama, Dios nos va a corregir. Y debemos ser lo suficientemente entendidos y lo suficientemente humildes para recibir esa corrección, reconociendo que Dios, ya sea directamente o a través de nuestros pastores, por ejemplo, no nos está corrigiendo para humillarnos o para hacernos sentir mal, sino para que podamos mejorar, para que podamos crecer, para que podamos encaminarnos. Lo que diferencia a un buen discípulo es que escuche la voz de Dios y la ponga en práctica, que accione lo que aprenda, que camine en lo que Dios está hablando. Ponte de pie, iglesia. En el transcurso de estos jueves pudimos ver con la historia de Bartimeo cómo un buen discípulo debe reconocer su condición y que Jesús es quien único puede sacarnos de esa condición. Que el buen discípulo deja atrás la condición porque sabe que hay algo más de Dios para sí. Que el buen discípulo renuncia a todo lo que tiene y que sigue a Jesús en el camino. En la historia de Esteban entendimos y vimos que el buen discípulo se mantiene enfocado en la asignación, en predicar el evangelio, en hablar la palabra, con los ojos puestos en el cielo y viendo la gloria de Dios aun cuando todo es contrario. Y vimos, cuando hablamos de Esteban, lo que es el carácter y el corazón del discípulo, que tiene que alinearse directamente con el carácter y el corazón de Jesús. Y hoy hablamos sobre lo que es el sacrificio, sobre lo que es verdaderamente vivir una vida que sea completamente sometida a Dios, en sacrificio, en seguir su palabra, en amar a los demás. Y como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que entendamos entonces que ya no se trata de nuestra vida o de nosotros, sino que se trata de Jesús y lo que Jesús quiere hacer y a donde Jesús nos va a llevar y las cosas que va a hacer a través de nosotros, no por nosotros, por Él, porque a fin de cuentas se trata de Él y se trata de su plan. Y viendo todas estas características y todas estas cualidades
algo que yo necesito que todos podamos entender en esta noche es que así como Pablo decía que el buen discípulo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, debe imitar a Jesús. El buen discípulo vive para Cristo, total y completamente. Esto incluye lo que es vivir completamente sometido a Dios, en obediencia a Dios y en total devoción a Dios. Cuando el buen discípulo reconoce el llamado, como lo hizo Bartimeo, el buen discípulo sabe que ya no vive para sí, sino que vive para Cristo. Por eso Bartimeo lo siguió. Por eso Esteban no tuvo problema con morir mientras predicaba la palabra. El buen discípulo sabe que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a Dios. Y el buen discípulo sabe que depende total y completamente de Dios, y que sin Dios nada es, nada puede hacer y nada puede alcanzar. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos. Y si algo se grabó en tu corazón, en tu espíritu, de todo lo que hemos estado hablando en estos jueves, que ahí tú medites en tu intimidad con el Padre, con el Espíritu Santo. No sé por qué voy a decir esto. A mí me tocaba traer este mensaje hace varios jueves atrás. Yo creo que el mensaje el comenzar esta serie se pospuso como un mes. Y ciertamente Dios no hace nada por casualidad. Porque la serie se pospuso y a todas estas pues, toca predicar, lucha. Pero es que Dios tuvo que posponer la serie porque en esos jueves yo me iba a parar aquí a hablar de lo que yo había estudiado sobre el tema. Y en este mes, Dios básicamente me estaba diciendo, yo no quiero que tú hables de lo que tú conoces porque lo estudiaste. Yo necesito que a ti se te revele esto. Y hermano, que sí se me reveló. ¿A qué voy? Mi clamor, mi oración para con cada uno de nosotros, para con cada persona que ha podido escuchar este mensaje, es que más allá de que sea un conocimiento más, que se les revele.